y que nos va a impartir una conferencia que él me comenta aproximadamente 25 minutos y después daremos tiempo para que los presentes tengan alguna intervención con pregunta o comentario. Voy a leer algunos datos del amplio currículum del doctor Carlos Victoria Marín. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, licenciado en Economía por la Facultad de Economía también de la misma institución, maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, diplomado Las Relaciones de México con la Unión Europea, Retos y Perspectivas por el Colegio Mexiquense, y algunos datos de su trayectoria académica. Profesor de asignatura en la maestría en Hacienda Pública en el Instituto Hacendario del Estado de México, profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, consultor por el Consejo de Evaluación de la Política Social del Distrito Federal y del Instituto de Urbanismo del Distrito Federal en proyectos patrocinados por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. Damos la palabra al doctor, agradeciendo nuevamente su presencia. Muchas gracias por la invitación que nos ha hecho el Colegio Mexiquense en sus 26 años de vida. La verdad es que es una oportunidad que nos brindan el día de hoy platicar sobre, yo creo que un tema sumamente importante, porque en sí este es un tema, yo creo que pues para varios seminarios y coloquios, incluso vamos a ir viendo que este asunto de la relación o la vinculación entre las ciencias sociales y el servidor público, pues yo creo que es uno de los ángulos más interesantes que la administración pública hoy en día está inmersa, ¿no? Que es lo que vamos a ir platicando. Y bueno, yo quisiera iniciar con un extracto de un documento que seguramente en el Colegio Mexiquense seguramente estará siendo motivo de análisis y de discusión, que es el informe sobre las ciencias sociales en el mundo, las brechas del conocimiento, que fue publicado por la UNESCO en 2011, y donde pues aquí nos señala algo muy interesante que yo creo que sí tenemos que reparar en este momento actual en nuestro país. Nos dice la UNESCO que el conocimiento científico social se encuentra en peligro en las partes del mundo donde más se necesita. Nos dice que las enormes disparidades en la capacidad de investigación existentes en los países y la fragmentación del conocimiento obstaculizan las posibilidades de las ciencias sociales para responder a los desafíos de hoy y de mañana. Los científicos sociales producen un trabajo de excelente calidad y valor práctico enorme, pero el conocimiento social científico social es a menudo el menos desarrollado en las zonas del mundo donde es más intensamente necesario. Esto creo que es algo interesante porque, bueno, en nuestro país, pues dada los bajos recursos en términos del Producto Interno Bruto que se destinan a la educación y a la ciencia y tecnología en particular, pues yo creo que esto nos habla de la actualidad, ¿no? En cuanto a revisar el potencial que tienen las ciencias sociales en nuestro país para resolver problemas prácticos, es decir, problemas del mundo que hoy vivimos. Bueno, lo que quisiera aquí comentar, bueno, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 27.1, dice que, fíjense, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Si consideramos que las ciencias sociales forman parte de este progreso científico, el que, bueno, se tiene que aspirar, sí creo que también hay que ver cómo en nuestro país pues enfrentamos fuertes tensiones y contradicciones en el ejercicio de las ciencias sociales. Y bueno, esa es la parte que sí, bueno, me gustaría, pues, digamos,
pudiéramos entrar en un debate, una discusión, porque miren, hoy en día las instituciones públicas y privadas que forman profesionistas en las áreas de ciencias sociales, bueno, se caracterizan por formar personal especializado, capaces de resolver problemas muy específicos. Tenemos carreras como Derecho, la ciencia política, la sociología y la economía, que por ejemplo, estas se caracterizan por su alto nivel de especialización y bueno, en lo que aquí nosotros vemos, o desde nuestro punto de vista, desde el servicio público, es que estas carreras, en algunas partes, tienden a una sobreespecialización. Es decir, hoy en día también las instituciones públicas pues demandan, digamos, personal, ¿no? Incluso en las secciones académicas, con un alto nivel de profesionalización. Hoy en día tenemos, por ejemplo, que el ejercicio del derecho, por citar una carrera dentro de las ciencias sociales, pues hoy, por ejemplo, tiene diversas especializaciones, ¿no? En el ámbito civil, penal, administrativo, electoral, en la parte de lo que tiene que ver con el derecho internacional público, el derecho de la competencia, el derecho mercantil, el derecho penal. Y bueno, estas dentro, por ejemplo, del derecho, pues hay una mayor especialización incluso, ¿no? En áreas, por ejemplo, en derecho constitucional, en derecho de amparo. En otras carreras de las ciencias sociales, no solamente el derecho, sino la economía, el trabajo social, hay que decirlo, bueno, estas materias requieren un título para su ejercicio. No se puede ejercer el derecho, la economía o el trabajo social si no se cuenta con el título respectivo. Y bueno, a estas carreras pues se les exige el reconocimiento de las instituciones del Estado para poder ejercerse, como la Secretaría de la Educación, como la SEP, que es quien pues entrega, ¿no? las cédulas, ¿no? Las cédulas profesionales que amparan y avalan el hecho de que alguien ya haya obtenido una licencia para ejercer el derecho, la economía, el trabajo social. Hoy en día, bueno, las carreras como la economía se han caracterizado por su alto grado de homogeneización y estandarización, ya que se requiere de certificaciones y procesos de profesionalización constantes. Hoy en día existen agrupaciones gremiales como los colegios, las barras y asociaciones de profesionales que acreditan los conocimientos adquiridos durante los estudios profesionales. También hay que decir que los profesionales de las ciencias sociales pues se han visto sometidos a cursar determinados diplomados y procesos de certificación para acreditar competencias laborales, como una forma de frenar la desconfianza hacia ciertas profesiones. El contexto actual es que, bueno, los profesionistas, incluso que ya de estas carreras en ciencias sociales, sobre todo en el área de la economía, requieren procesos de certificación, incluso desde que son exigidos para incluso concursar por espacios laborales, por ejemplo, en el caso del Estado de México, en el caso de sus municipios, en diversas áreas, ¿no? Específicas, ¿no? Como las tesorerías municipales o los órganos de control municipal. Existe, bueno, una tensión también entre formar profesionistas de ciencias sociales puras como la economía, en vez de formar profesionales con un perfil más ecléctico, más multidisciplinario y abierto. Es decir, la economía es una de las carreras en ciencias sociales que pues está tendiendo a una mayor estandarización. Y lo que sí es importante, considero desde mi punto de vista, es que, bueno, los profesionales, por ejemplo, en el área de economía, pues tenemos que ser más eclécticos, ¿no? Más multidisciplinarios, más abiertos a estudiar otras disciplinas que sin duda están interrelacionadas con la economía, que es una ciencia social. El servidor público proveniente de las ciencias sociales, o que ejerce las ciencias sociales, bueno, pues está obligado al uso de categorías, ¿no? Y al empleo de un lenguaje científico propio de su profesión. Evidentemente, bueno, un servidor público, ¿no? en el área de las ciencias sociales, pues ha de recurrir al empleo de teorizaciones y el manejo de los clásicos en la ciencia política, el derecho, la sociología y la economía.
Yo he apreciado, bueno, que en el campo de la sociología, pues también ha habido una mayor especialización, sobre todo en unas áreas, ¿no? Como la sociología política, la sociología jurídica, lo que podría considerarse como el realismo jurídico o la sociología de las religiones. Bueno, el contar con un título profesional en las áreas de las ciencias sociales, como es el caso del derecho, la economía, la ciencia política, la sociología, pues nos refiere a que son disciplinas a las que hay que dedicarle pues muchas horas de lectura, de reflexión y de investigación pues para poseer un conocimiento experto. Y los dilemas para el ejercicio de la profesión que enfrentan estas disciplinas pues se gesta desde el propio proceso de formación profesional. Por ejemplo, no faltarán profesores universitarios que señalen, ¿no?, a los estudiantes que las ciencias sociales son disciplinas críticas comprometidas con la resolución de problemas colectivos y que para su ejercicio es fundamental desvincularse de los centros de poder. No hay que dudar que, bueno, derivado de las exigencias del mercado laboral, pudiera haber en el futuro la expedición de los siguientes títulos, ¿no? O sea, hoy en día les decía, la economía, por ejemplo, que es una de las ciencias que sufre o padece o vive procesos de estandarización, de homogeneización, no vaya a ser paso, bueno, porque pudiera ser así la tendencia de que pudiéramos estar exigiendo, o se pudieran estar exigiendo los estudiantes en ciencias sociales su certificación. Al final, al concluir su licenciatura, pudiéramos pensar que pudiera haber licenciados en economía certificados, licenciados en derecho certificado, licenciados en ciencias políticas certificados, licenciados en sociología certificado, porque esa es una tendencia, digo, al menos en las áreas económico administrativas y contables, está muy presente estos procesos. Bueno, no faltará, quien señale a los estudiantes, eso sí, que al concluir sus estudios, que deberán enfrentarse a un mercado competitivo, donde hay pocas posibilidades de trabajar, a menos que se posean estudios de grado, o dominen idiomas, manejen sin problemas las tecnologías de la información, proyecten liderazgo y sean proactivos. Lo cual parcialmente es cierto porque, bueno, el mercado laboral en el sector público, y esto es bien sabido, no se comporta desde una perspectiva meritocrática. Lamentablemente, sigue prevaleciendo, bueno, pues el amiguismo, el compadrazgo y hasta el nepotismo. Y bueno, en esto pues sigue habiendo incentivos, por ejemplo en la Constitución Federal, para que los miembros de la clase política que han sido sancionados por daños a la hacienda pública, pues sigan ocupando puestos de elección popular o altos cargos en la administración pública. Lo cual, pues esto no es todavía no forma parte de un catálogo de prohibiciones establecidas en la Constitución. La contradicción de formar profesionales con una formación crítica, inquisitiva y analítica con relación a un profesional preparado dentro de una visión de mercado que exige respuestas a corto plazo, bueno, pues sin duda produce decepciones, ¿no?, desencanto y desánimo entre los jóvenes, o pudiera producir esto, desencanto y desánimo. Cuando una persona formada en valores colectivos ingresa al servicio público, pues se enfrenta inmediatamente conflictos y tensiones profesionales y hasta personales, ¿no? Porque, bueno, aquí vemos lo que un estudiante de ciencias sociales, pues va a ver que, bueno, estas ciencias pues tienen como objetivo formar servidores, al menos algunos en algunas universidades, o en general, los profesores van a decir que las ciencias sociales tienen como objetivo formar servidores públicos, pues que no necesariamente trabajen a favor del status quo. Un servidor público formado en las áreas de las ciencias sociales, pues bueno, no debe convertirse en un inofensivo burócrata que repita rutinas ni pruritos, sino que más bien debe ser un profesional propositivo, con herramientas técnicas y científicas que aporte soluciones a los problemas. Eso sí, un servidor público formado en las ciencias sociales tiene a la reflexión como fuente de conocimiento. O sea, no es dable pensar que cuando se es servidor público uno debe de dejar de ser reflexivo ante lo avasallante que pudiera ser una realidad burocrática, pues caracterizado por intereses facciosos o por mundos precarios en ideas y sin horizonte de discusión y debate. Un servidor público formado en ciencias sociales pues no tiene derecho a mostrar vacíos intelectuales, ya que la preparación teórica de su disciplina, los aspectos históricos y filosóficos, forman un vínculo indivisible en su preparación profesional. Y bueno, creo que ahí los profesionales en las ciencias sociales tienen que volver a recurrir al estudio y manejo
de la demografía, el estudio de los clásicos, la estadística, la etnografía, la ética y el civismo. Esto lo comento porque en mi tiempo de estudiante en la Facultad de Economía, habían cercenado, por ejemplo, la demografía, que es un componente fundamental, ¿no? Para el estudio de cómo la producción, la distribución de los satisfactores, pues se comporta, ¿no? En términos de la distribución de la población o de la estructura poblacional. Creo que eso es algo que, desde mi punto de vista, ojalá no ocurriera aquí en la Universidad del Estado, pero sí es importante que las ciencias sociales, por ejemplo, en el caso particular de economía, pues pudiera incorporar más elementos, sobre todo incluso hasta de la ciencia política, ¿no? Creo que es algo que están en muchas carreras obligadas a realizar, y sobre todo si están pensando en formar servidores públicos o cuadros para la administración pública. Hoy en día hay carreras como el Derecho que no contienen cursos de estadística que los pueda acercar al uso de métodos y corrientes jurídicas de otras tradiciones, ¿no? De su área de conocimiento, ¿no? Y las carreras como economía pues han dejado de incorporar en sus programas de estudios a la demografía. La problemática, bueno, de la vinculación entre el servicio público y las ciencias sociales enfrenta, yo creo que varias aristas, ¿no? Yo lo que sí nos hemos percatado, digo, en estos años de ejercicio en diversas actividades, sobre todo dentro de la administración pública, bueno, tenemos un profesional en ciencias sociales, vive en un entorno constitucional cambiante. Cuando uno está en la función pública, tiene uno que estar actualizado en todos los cambios y tendencias que ocurren tanto en los ámbitos jurídicos, los procesos de gestión pública que se han venido desarrollando, no solamente no solamente en nuestro país, sino en las instituciones de educación superior de nuestro país, sino en otras latitudes. Hoy en día un servidor público de ciencias sociales, pues en donde quiera que esté, tiene que aprender a evaluar políticas públicas, tiene que considerar hoy en día que los cambios, por ejemplo, en las leyes de contabilidad, obliga a la administración pública a trabajar con presupuestos basados en resultados y a prepararse en esas materias. Hoy en día, pues los procesos de comunicación gubernamental, pues hay una fuerte simbiosis, ¿no? Una alianza entre medios, gobierno y partidos políticos, ¿no? De donde ahí podríamos discutir qué implicaciones esto tiene incluso para la democracia, temas de este tipo. Vivimos dentro del servicio público una naturaleza cambiante, ¿no? Sobre todo ahora que hay una noción difusa y fragmentada de lo público por esta idea de las alianzas público-privadas, ¿no? Que no sabemos dónde empieza una, dónde empieza lo público, dónde empieza lo privado. Y bueno, los problemas que ahí tenemos, ¿no? De rendición de cuentas y transparencia, que seguramente ya se han estado aquí discutiendo. Esto, por ejemplo, aquí nos habla de que quien se esté formando en ciencias sociales, pues bueno, tenga la obligación de ir en contra de estas tendencias, por ejemplo, de la lenta apropiación de derechos, ¿no? Por parte de las personas, y lo cual, pues esto sí encierra un reto para el inicio de procesos de asimilación de una nueva cultura de la rendición de cuentas por parte de los grupos de poder, ¿no? Cuando uno está ingresando a la administración pública y se encuentra que hay que cumplir con un marco normativo, sobre todo en materia de transparencia, pues uno tiene que saber también cuáles son las implicaciones, ¿no? de la necesidad desde el sector público hacerlo más público, más visible a la sociedad. Y esto muchas veces pues entra en contradicción, ¿no? Muchas veces con la visión que tienen muchas veces las clases gobernantes, ¿no? O los responsables o los titulares de órganos o dependencias públicas, ¿no? Y bueno, también sí es necesario que dentro de esta vinculación entre el servicio público y las ciencias sociales entendamos que bueno, vivimos en una economía que genera poco crecimiento económico, que vivimos en un entorno de centralización fiscal y de precariedad laboral, ¿no? Y la centralización fiscal lo señalo porque en la función pública que desempeñan en los municipios, muchas veces se considera que el municipio pues es responsable, ¿no? De su debilidad hacendaria, y lo cual
uno como servidor público pues tiene la obligación de decirle a los titulares de las dependencias que pues eso no es cierto. Finalmente vivimos en un país donde la concentración fiscal es avasalladora, ¿no? Que nuestro país vive procesos de estancamiento productivo desde hace muchos años, y que todo eso pues inhibe, ¿no? Va a inhibir la posibilidad de que pues se pueda fortalecer, por ejemplo, los niveles locales de gobierno. Entonces, a eso tendríamos nosotros, los profesionales de las ciencias sociales, que explicar, ¿no? En donde estemos laborando, explicarle al interior de la organización cuáles son las restricciones a las que nos enfrentamos, ¿no? Yo lo que sí desearía externarles, pues, en el caso del Estado de México, bueno, ¿qué es lo que podríamos hacer para innovar, ¿no? O sea, o instrumentar proyectos de investigación dentro de nuestras instituciones públicas, y que esto pudiera redundar en mejores productos y en una mayor eficiencia, ¿no? Y eficacia en los programas de gobierno. Yo sí sería de la idea de que, por ejemplo, el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología pudiera ampliar su esfera de influencia, porque nada más genera apoyos a las áreas duras, a las ciencias naturales, a las áreas de ingenierías básicas. Y me parece que si la administración pública del Estado y los municipios se beneficiara de proyectos de financiamiento, no sé, yo les decía en el gobierno del Distrito Federal, yo he sido consultor del EVALÚA, el Consejo de Evaluación de la Política Social, y el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal se encarga de financiar proyectos para las dependencias que pudieran establecer algunas mejoras, estudios, y creo que eso es la parte, ¿no? Creo que sí sería necesario que sí se vinculara todavía más, ¿no? El papel de las ciencias sociales, se le diera más apoyo al papel de las ciencias sociales dentro del servicio público. Porque sí hay una desvinculación dentro de los centros de investigación y las dependencias públicas, y eso es un problema añejo y estructural. Y, pues sí, en este aspecto, pues las sociedades se han dado cuenta que lo técnico, lo racional y lo científico, pues si bien no son las respuestas a los grandes problemas sociales, sí se tiene que tener una mayor vinculación, injerencia, ¿no? Sobre todo de instituciones que pudieran encargarse de financiar proyectos para profesionales de las ciencias sociales que pudieran dar resultados, ¿no? En el corto, mediano y largo plazo. Bueno, el servicio público y las ciencias sociales, bueno, ¿hacia dónde vamos? Bueno, hoy en día los discursos del poder pues no están asociados con el mundo real, ¿no? Sino los intereses y componentes construidas en las estructuras políticas y financieras. Las ciencias sociales pues no pueden legitimarse socialmente si desde el servicio público se sostiene o se refrendan este tipo de contradicciones. Y creo que sí es algo que tendríamos que revalorar las ciencias sociales desde el servicio público, desde una idea, digo aquí, yo traigo a colación a Giovanni Sartori, porque fíjense, o sea, hoy se ha dado mayor preveniencia, entre comillas, a lo técnico, pero yo creo que las ciencias sociales tienen que ir más allá, ¿no? O sea, Sartori nos decía que antes de llegar a los datos que hablan por sí solos, hay que bregar con una nueva articulación fundamental del lenguaje y del pensamiento, que se ha construido y reconstruido lógicamente y no por mediciones. Dice Sartori, ¿mediciones de qué? Pues no podemos medir si no sabemos antes qué es lo que estamos midiendo, y los grados de algo determinado no nos dicen qué es o no es ese algo. Porque si desde la pretensión desde el sector público de usar las ciencias sociales como forma de cuantificar y de medir sin saber realmente qué objetivos sociales queremos obtener, creo que ahí sí se estaría fracturando aún más este esfuerzo, y que bueno, lo que sí es fundamental es que la vinculación del servicio público con las necesidades colectivas a través de las ciencias sociales debe hacerse pues desde una vertiente más multiplural, multidisciplinaria, multilingüística, polifónica y con el uso de métodos comparativos. El reto que yo veo que se tiene en las ciencias sociales y el servidor público, como ustedes ya lo han analizado y discutido,
es la construcción de políticas sociales para enfrentar la exclusión, la marginalidad y la pobreza, y construir sobre todo las condiciones de sustentabilidad para vivir en comunidad. Hoy en día, pues, el entorno en que vivimos en nuestras ciudades es un entorno de fractura territorial, ¿no? Vivimos, por ejemplo, aquí en el Valle de Toluca, que no se ha querido reconocer desde el ámbito gubernamental, procesos de exclusión muy severos, ¿no? Y creo que ahí las ciencias sociales, con el pensamiento, el conocimiento experto de los profesionistas que egresan de las instituciones públicas, creo yo que hoy es la necesidad de ir construyendo vínculos, primero, pues de captar el personal calificado, el personal que ya ha sido formado, y que necesariamente tenemos que ir reconstruyendo entre todos su tejido social, que hoy tenemos fracturado. Y bueno, el conocimiento social, pues eso es lo que todos esperaríamos, ¿no? Generado en las instituciones de investigación, pues que debe ser transmitido y utilizado por los poderes públicos y por los tres órdenes de gobierno. Y los servidores públicos tienen que poner en la práctica una nueva ética de la responsabilidad a favor de los derechos humanos, del respeto a las leyes, de la preservación del medio ambiente y del combate a las manifestaciones de la corrupción. Yo quisiera, bueno, como el tema, pues sí, es ciencias sociales y hay mucha literatura al respecto, y yo quisiera, bueno, dejar una idea, ¿no?, del trabajo de lo que Immanuel Wallenstein, había escrito en los textos, un texto clásico, Abrir las ciencias sociales. Lo traigo a colación porque creo que el día de hoy sí necesitamos ciencias sociales con mayor compromiso social, o sea, con mayor impacto en las instituciones públicas, que el conocimiento experto funcione para resolver los problemas, porque la agenda que tenemos y que la agenda de las ciencias sociales tiene dentro del servicio público, yo creo que pues, es de las más complejas, ¿no? O sea, yo creo que porque hoy tenemos movimientos sociales antisistémicos, hoy tenemos una profundización de la desigualdad, hoy enfrentamos problemas de cambio climático, desastres naturales en nuestro país enfrenta movimientos migratorios muy intensos, ¿no? La recesión económica de larga duración en los países de la OCDE, que sin duda amenaza con desestructurar totalmente muchos de nuestros procesos de capacidades, las pocas capacidades productivas que tenemos, y que, bueno, pues esto las ciencias sociales y desde el servicio público, pues tenemos que actuar para que toda esta agenda y esta problemática no se nos siga desbordando, y ese es el reto que desde las ciencias sociales quienes nos hemos dedicado a ellas, de que nuestro actuar en el servicio público pudiera esto traducirse en acciones, ¿no?, concretas, con el conocimiento experto, ¿no?, con el que pues se supone ya tenemos, ¿no? Entonces eso es una reflexión que queríamos compartir con ustedes. La verdad es que creo que a lo mejor no los quería deprimir, pero creo que es necesario, creo yo, desde las instituciones públicas, abrir un debate con las instituciones académicas, de ver cómo nosotros observamos los fenómenos, ¿no? Porque sí creo yo, tenemos que tener respuestas desde el ámbito público y más desde las ciencias sociales, pero también desde la academia, ¿no? Y eso es algo que nos tendríamos que estar retroalimentando. Tan es así que, miren, yo aquí me llevo algunos textos para, bueno, pues actualizarnos, ¿no? Que eso también es lo que nosotros necesitamos unirnos más, ¿no? Gracias, doctor, Muchas por gracias, sí. su conferencia. Tenemos un periodo de preguntas de 5 minutos y es un tema que en especial a la docencia del Colegio Mexiquense le interesa mucho porque son las ciencias sociales en nuestra maestría y en el doctorado, y que al enfrentarse a la labor que todos tenemos que hacer después de estudiar,
muchos de ustedes probablemente tengan que ir al sector público y entonces la vinculación entre conocimientos en ciencias sociales y el trabajo en el sector público es algo que tenemos que vincular y como decía el doctor, es importante reflexionar sobre esta problemática real que tenemos entre las instituciones de educación superior y el servicio público. ¿Alguna pregunta antes de cerrar esta tarde? Sí. Quisiera hacer un comentario en términos de la preparación académica en el sector público. La verdad es que solo se convierte en etiqueta y solo se convierte en presentación de trabajos, pero no en realidades tangibles, solo en diseño de programas que finalmente el sentido común de quien gobierna, de quien domina la política en el estrato de que se trate, determina. Hay, en términos personales, muchísimas cosas que condicionan antes la posibilidad de convertirse en verdaderos servidores públicos que influencien la realidad que están analizando y que quieren transformar, que tienen mucho más importancia. Ahí está el dinero, la familia, el grupo político, donde lo último siempre es la preparación académica. El reconocimiento académico solo se convierte en una mera etiqueta para cuando se necesita. Lo elaboró fulano de tal, tiene doctorado en esto y en esto otro. También tiene que ver que las instituciones que preparan académicamente a los cientistas sociales, pues lo desvinculan totalmente de la realidad o no están apegados al momento que se vive en cada una de las instancias de que se trate, ya sea el municipio, el estado, una región, lo que sea. Bueno, con decirles que la determinación de la posición del cientista social tiene más que ver con el sexo que con la preparación académica. Eso es todo. ¿Algún comentario que pueda hacer? Si hubiera otro, sí, claro que sí, doctor. Sí, el doctor pide si hay alguna otra para que conteste las dos. Sí. Bueno, Carlos, algún comentario sobre tres puntos que tu conferencia nos inspira. Uno, el tema del servicio civil de carrera. Yo creo que ese es el tema que realmente puede vincular, y me refiero un poco también al comentario anterior, en que de alguna manera, fuera de ciertos sectores muy específicos que existe, en realidad es una vieja aspiración donde realmente se pueda vincular la preparación académica con el ejercicio del servidor público. Segundo, yo no estoy muy seguro si realmente el objetivo de las instituciones de educación superior que ofrecen carreras de ciencias sociales realmente están pensando en preparar a servidores públicos. Más allá quizás de carreras como ciencia política y administración pública, por ejemplo, quizás un poco economía, un poco derecho, pero en realidad el resto de las ciencias de las carreras de ciencias sociales creo que no tienen muy claro sí les dicen que el perfil de egreso será el servicio público, pero no los preparan como tal. Y en ese sentido adolecen de cuestiones básicas como administración. O sea, finalmente el servidor público es un administrador de cualquier cosa, pero será un administrador, pero no se les ofrece en ciencias sociales preparación de administración, no se les ofrece, tú lo comentabas, la parte cuantitativa, con este asunto crítico y a veces medio radical, sobre todo de los 70 y 80, que todavía algunas universidades traen, de que los métodos cuantitativos o la administración no forman parte de la preparación de las ciencias sociales, cuando en cualquier otra parte del mundo eso es parte fundamental de su preparación, más allá de los modelos o de las teorías clásicas o modernas o posmodernas de las ciencias sociales en su disciplina concreta, ¿no? Entonces, una reflexión acerca de estos puntos, Carlos. La última intervención del profesor. Gracias. Bueno, se iba a referir a que el maestro Álvarez hizo parte de lo que yo quería llamar la atención un poco. Pues, el propósito de que en el Colegio Mexiquense, desde que esta institución se estableció hace 26 años,
y abrió esa llamada ahora una maestría en ciencias sociales con especialidad en desarrollo municipal. Llevaba un poco, o lleva, espero que se mantenga todavía, el propósito, el espíritu de crear servidores sociales multidisciplinarios finalmente. Tiene que hacer uso de las distintas disciplinas en las ciencias sociales y en la historia que tienen. Hace rato oímos una excelente conferencia sobre para qué sirve la historia con relación a un proyecto de investigación en el Colegio de Michoacán. Se trata de que tengan toda esa preparación, evidentemente, pero yo me pregunto si las instituciones, las instituciones académicas, en este caso como el colegio, son los que deben lanzar este tipo de programas, etcétera, si no es que tengan una especie de evidente urgencia de hacerlo a partir del que va a ser el beneficiario principal, que es la sociedad, es la administración pública finalmente. Entonces el servicio civil de carrera debiera de ser un reconocimiento a esa necesidad y por lo tanto que el Estado en sus tres, los gobiernos, el federal, el estatal y el municipal, quizá a partir de este último hacia arriba, vocearan la urgente necesidad de crear ese tipo de carreras para servidores públicos en los cuales, o mejor dicho, en cuya preparación las ciencias sociales son absolutamente básicas. Gracias. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias. La verdad es que sí, son opiniones muy interesantes. Yo considero, bueno, esto es un debate inacabado porque pues hay muchas cosas que nos hacen falta, o sea, en términos de que les decía, bueno, no creo que esté por demás señalar que, bueno, un profesionista en las ciencias sociales pues está entrenado, ¿no? Para, o va siendo entrenado, o va adquiriendo conocimiento experto para resolver problemas. Muchas veces esto transita para llegar a alguien a tener herramientas para instrumentar en campo, pues tiene que tener un bagaje intelectual en los clásicos, ¿no? Procesos de reflexión, de lecturas, fundamentales, ¿no? Creo yo. O sea, esos procesos son necesarios. Y lo que sí veo yo lo importante, bueno, no vivimos en una sociedad meritocrática. O sea, evidentemente aquí lo que sí ha fallado, yo creo que históricamente, pues es el servicio civil de carrera como tal, en los tres órdenes de gobierno. Pero lo que sí digo, la exigencia básica o mínima que la sociedad exige a quienes, o sea, estamos siendo formados en ciencias sociales y quienes ocupamos un espacio en el sector público y que, bueno, proyectamos o tratamos de proyectar ese conocimiento experto, es que por lo menos los profesionistas lo entiendan de la responsabilidad que se adquiere. Porque yo lo que sí digo, mi experiencia ha sido que, bueno, por los vínculos con el poder, o sea, realmente una institución pues representa un aspecto del poder político, del poder público, de la clase política. Y muchas veces los espacios administrativos pues no están conformados, no se hacen conforme a perfiles. Y si estamos en una institución donde se requieren abogados con un perfil determinado, bueno, pues eso es lo que la institución tendría que exigir, aun cuando pudieran ser recomendaciones o pudieran haber concursos. Yo creo que es lo que la sociedad medianamente quisiera ver, ¿no?, en el servicio público, porque lo que sí viene a romper todo esto es que muchas veces la preparación académica que se necesita es sólida. Muchas veces hay tensiones, ¿no? A veces hay muy buenos egresados, que eso sí, o sea, hay muy buenos egresados en las licenciaturas y en los posgrados, pero a veces se enfrentan a esa realidad avasallante, ¿no?, de que la institución quiere que haya un servidor público que no participe, que no opine, que sea pasivo, que no se, incluso hasta que haga cosas que a lo mejor van en contra, ¿no?, de lo que el mismo servicio público necesita. Yo creo que eso es lo que hoy necesitamos,
Es decir, reconstruyendo y exigiendo a las clases políticas, a las clases gobernantes, que bueno, que le den todo el reconocimiento a las ciencias sociales y a los expertos en las ciencias sociales, para que vayan metiendo en zona, perdón que lo diga así de una manera muy futbolera, metiendo en zona de solución muchos problemas que se nos han desbordado. Y eso yo creo que por todos los problemas sociales que vemos en las calles, etcétera, pues sí, la exigencia es eso, sabe que el personal que ingresa a la administración pública tenga todas esas herramientas, ¿no? Teóricas, metodológicas, cuantitativas. Y yo creo que sí es algo que sí yo he visto, es la falta del uso de métodos comparativos en las instituciones públicas para resolver problemas o plantear rutas críticas de solución. La experiencia que he tenido es que en los 3 niveles, en los 3 órganos de gobierno donde he elaborado, muchas veces se cae en un parroquialismo. O sea, creemos que no necesitamos recurrir a métodos comparativos, o sea, de ver otras realidades, no solamente en el Estado, o sea, en el país y fuera del país. Y eso es algo fundamental. Yo les decía, algunos cursos que doy a personas que se dedican a la hacienda pública y a los órganos de control interno, que revisemos todo el entorno global. O sea, es decir, lo económico, lo político, pero de lo que desde afuera está restringiendo el desempeño de las instituciones. Yo sí digo, cerraría con esto. Sí, yo creo que nuestros profesionales en ciencias sociales, si queremos realmente resolver problemas, pues tenemos que conocer en la situación económica que viví. O sea, hoy en día tenemos realmente un modelo económico que le llaman de estancamiento estabilizador, que dificulta de veras todas las estrategias, por ejemplo, que quisieran hacer los municipios para incrementar su recaudación. Si un modelo económico que favorece el estancamiento, una fiscalidad centralista, una ausencia de facultades recaudatorias, por decir algo, pues eso, cualquier buena acción también desde el ámbito local se va a diluir. ¿Por qué? Porque al perderse de vista estos grandes macroprocesos que tenemos, muchas veces no sabemos explicarle a la sociedad cuando estamos en funciones que requieren eso. No sabemos explicar a la sociedad las restricciones que existen para que nuestras instituciones puedan ofrecer los bienes y servicios que se reclaman. También es eso, o sea, imagínense, y cierro con esta situación, que alguien que tenga la representación pública se pudiera dialogar con la población, que pudiera, por ejemplo, platicar no solamente de estos asuntos, de otros temas, ¿no? De la historia, del arte, de ecología, temas jurídicos incluso. Yo creo que eso empezaría a cambiar la percepción también de la sociedad hacia quienes estamos en el servicio público. Porque como lo que he escuchado del maestro Omar Martínez y del maestro Álvarez, es que pareciera que no estamos haciendo nada, ¿no? Desde lo social, pareciera que las instituciones de educación superior, y más los que estamos en las instituciones del Estado, pues como que estamos desvinculados de lo que se pasa allá afuera. Y yo creo que si la comunicación desde el servicio público hacia el exterior tiene como objeto retroalimentarnos con estos temas y explicar el porqué de las cosas y lo que necesitamos hacer, pero con la claridad y sin tapujos, creo que eso podría ayudar muchísimo a que la credibilidad de la administración pública volviera, ¿no? Si alguna vez la tuvo, bueno, pues que retomar ese asunto, ¿no? Entonces, la verdad, pues eso yo sería comentarios y te agradezco mucho, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos mucho esta conferencia y sobre todo estas respuestas que nos permiten seguir reflexionando sobre este problema. Muchas gracias. Solamente me resta entregarle un reconocimiento a nombre del Colegio Mexiquense por esta grata conferencia. Gracias.